En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: aparecerán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra las naciones estarán en ansiedad y descontento al sonido del bramido del mar. Y la gente se desmayará de miedo por la expectación que estará sorprendiendo a la tierra, porque los poderes del cielo serán zarandeados. Y después verán al Ben Hadán, es decir, al Hijo del Hombre, viniendo en una nube con tremendo poder y su Shejiná, es decir, su gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, párense y levanten firme la cabeza, porque están por ser liberados. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Estamos teniendo problemitas, mejor dejarlo con ese nada más. Y de imagen, el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana se llama virus epidémicos y el cambio . Climático. Más de 200 enfermedades se fortalecen con el cambio. Es el tema que queremos compartir en estos momentos. Las noticias que hemos estado viendo a lo largo de toda esta semana que ha pasado ha sido en su totalidad sobre el impactante cambio climático sin precedente. Los expertos dicen, se llegó el momento. Tanto que veníamos predicando desde el 2005, venía haciendo énfasis sobre ese cambio climático. En algunos momentos pensaron alguna gente, nuestros detractores en las redes sociales, que estábamos exagerando. Atacaban de exageración hasta que se llegó el 2022. Este 2022, donde ha estado llena de múltiples declaraciones de prominentes líderes mundiales. Algunos de ellos impactantes, como la del primer ministro de Inglaterra, o el ex primer ministro ahora, porque acaba de salir, cuando él dijo: deberemos de prepararnos para lo peor entre el 2020 y el 2030. El cambio climático, dijo, es tan real e irreversible. Las ciudades más grandes a las orillas de los grandes mares como el Atlántico y el Pacífico, dijo, deberán de prepararse
para los peores embates en estos próximos años de esta década hasta el 2030. Algunas de esas ciudades, dijo, entre Nueva York, Miami, México, Centroamérica, Suramérica y el Asia, deberán de prepararse para las peores invasiones de las aguas del mar dentro de esas ciudades. En estos días, precisamente apenas en estos días, estaba dando un informe científico de parte de California, los científicos, diciendo, salió en todos los noticieros, diciendo California debe de prepararse para las megas inundaciones. Y están hablando los científicos que a pesar de que en este momento California está viviendo la peor de todas sus sequías, en estos momentos, deberá de prepararse para lo peor. Dice, el reporte de más de 3,000 páginas concluye que el deshielo y la subida del nivel del mar ya se están acelerando. También se esperan que fenómenos extremos como tormentas y olas de calor empeoren y se hagan más frecuentes. Parte del calentamiento futuro ya está asegurado debido a los gases de efecto invernadero que la humanidad ya ha liberado en la atmósfera. Eso supone que incluso si las emisiones se reducen de forma drástica, algunos cambios serán irreversibles durante siglos, según el reporte de las Naciones Unidas en este mismo año 2022. Es decir, aún si con todo el impacto y el impresionante paquete de cambio climático que acaba de firmar nuestro presidente Joe Biden, de 750,000 millones de dólares, que ha sido el proyecto más gigante que le han firmado en su gobierno de dos años que lleva, con la finalidad de ver si ponen un granito de arena a ese impactante cambio climático. Con todo eso, dice el reporte científico, ya lo que se tiene que dar, se va a dar. La respuesta es muy sencilla. En uno de los estudios hablaba que no importa las cuestiones políticas, esto no es cuestión de política, esto no es cuestión si los culpables son los de la derecha o si los culpables son de la izquierda o si es manejado por sutano o por mengano, no importa. Esto no es cuestión política, esto es cuestión profética, porque había estado anunciado por el Altísimo Dios Todopoderoso con anticipación, y ningún proyecto político ni humano lo va a cambiar lo que ya está determinado. Si bien es cierto, Dios utiliza a la misma mano del ser humano en su decadencia espiritual para que él mismo, sin darse cuenta, ocasione las consecuencias y con ello el cumplimiento profético. No cabe duda que nosotros mismos somos extremadamente culpables del recalentamiento global en gran parte. Hemos contaminado completamente todo el sistema atmosférico, como dice el reporte científico de las Naciones Unidas. Las emisiones de gases que hemos emanado con todo el sistema industrializado del mundo ha sido tan contundente en estos momentos que ya es irreversible, aun si paráramos drásticamente.
prácticamente como sucedió en la pandemia, cuando de una forma contundente paralizamos todo en los 5 continentes y las carreteras en un casi 40% o 50% de la totalidad del mundo se paralizó. Con todo y eso, dice, ya el daño es irreversible y tendremos que prepararnos para lo peor, según el informe. En una de las imágenes que tenía preparado para ustedes, estoy mostrando una de las playas que el año pasado y este año en México están siendo testigos. Dice, una mujer camina en un puente rodeado de sargazo en Puerto Morelos, cerca de Cancún. La imagen es impresionante, como los de Cancún han estado siendo testigos a principios de enero, febrero, de esas marejadas de inundaciones sin precedente. Dice, desde que el problema fue señalado por ambientalistas y hoteleros, los gobiernos han buscado cómo limpiar sus playas afectadas por recuperar el turismo. Pero como exponen expertos, los recursos invertidos hasta ahora no han resultado suficientes. Por un lado, apenas se atiende una pequeña extensión de la costa y no se están protegiendo ecosistemas que también se van a ver afectados por el sargazo, como los manglares y la selva, apunta el documento científico, que están hablando sobre en este momento el impacto ecológico que ya están teniendo las playas, en múltiples de playas, algunos súper turísticas como Cancún, que están enfrentando ya esta situación. Ahora, lo que impacta de este informe, de esas, qué lástima que no pudimos tener las imágenes de esa invasión, no es basura que se ha tirado, sino que en lo profundo de los mares, del ecosistema de vida de los mares, lo que se llama vegetación marítima ha comenzado a morir, y eso está saliendo a flote. Cuando empecé a ver ese informe, santísimo Dios, para la honra y la gloria de Dios lo digo, escribo en el libro Israel al filo de la profecía, por allí del 2014, en este libro, por el 2014, estoy hablando sobre cuando dice, y vino uno de los ángeles y golpeó al mar, y del mar salieron, dice, como color de sangre, e invadió gran parte de los mares. Cuando estoy escribiendo sobre eso, 2014, en algún momento lo hice hasta con miedo, pensando que me iban a tildar de exagerado. Pero en estos momentos, el informe científico está diciendo que la situación es tan catastrófica que es la muerte de estas algas, de este ecosistema de la vida de lo profundo de los mares, está muriendo y está subiendo hacia arriba, convirtiendo lo que pasó el año pasado en Cancún, las playas completamente amarillas ante esas multitud de algas muertas que se está dando. Y los científicos están diciendo, es como que el mar está muriendo. Esas son las palabras que ellos están utilizando. Es como que el mar está muriendo. Wow. ¿No es la palabra del Señor? ¿No es lo que estamos hablando? Pero aunque el tema que tengo hablando, y lástima que en este momento nos falló, al comienzo hicimos toda la prueba, nos funcionó bien con las imágenes que tenemos y todo. Muestro imagen en este momento de ese cambio climático en todo el planeta Tierra. En este momento, California lleva casi 7 años consecutivos pasando su peor sequía. En este momento, ¿cómo se llama? Monterrey, que está aquí cerquita, 2 horas y media de nosotros, ha pasado su peor momento de racionamiento de agua histórico. Estar en Monterrey, como me tocó a mí en el mes de junio, estar en Monterrey y ver esa ciudad de 6 millones de habitantes recibiendo agua solamente 4 horas, de 5 de la mañana a 9 de la mañana, completamente. A partir de ese momento, Monterrey no tenía agua.
¿Han visto ustedes las imágenes impresionantes de la multitud de colonias en Monterrey con los famosos camiones pipa abasteciéndose de agua? Mientras apenas hace 2 días el gobernador de la Ciudad de México acaba de anunciar que deben de prepararse para los peores racionamientos de agua en los próximos años en toda la Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas del mundo, con aproximadamente 30 millones de habitantes en este momento. Pero no solamente eso, este mismo miércoles el gobernador de Nueva York anunciaba a todos los neoyorquinos a prepararse para los peores racionamientos de agua en el próximo año, y que desde ya van a comenzar a entrenar a los neoyorquinos a cómo salvaguardar las aguas, no estar botando agua por botarla, sino que ya desde este momento, dijo el gobernador, deben de empezar a entrenarse. Cuando él decía estas palabras, decía: santo Dios, solo me recuerda lo del caballo negro. Y se vio un caballo negro y traía una balanza en su mano. Cuando escribimos el significado del caballo negro, estábamos hablando en la primera edición de ese libro hace 25 años. Hablábamos que se refería a que iban a haber intensas sequías simultáneas en diferentes regiones del mundo, y que esos serían los síntomas de los pasos de ese caballo negro. Cuando escuchamos a Nueva York, una ciudad impresionantemente después de Los Ángeles, decir que deben de empezar a entrenarse para el racionamiento fuerte del agua, y que ya no podemos darnos el lujo de estar regando los jardines e irnos y dejar que se esté tirando el agua en los jardines como lo hacíamos antes. En California han ido más drástico el gobernador, porque hay gente de mucho dinero que dice: no me importa las multas que tengo que pagar. Entonces el gobernador ha ordenado poner sistemas de controles aún en las casas de los millonarios, poner problemas de controles, que aún si él está dispuesto a pagar las multas, no le va a funcionar el agua. Es decir, están tomándose medidas drásticas en estos momentos, pero sin lugar a duda, el impacto más grande de este año climático lo está teniendo el continente más duro contra Dios, Europa. Ese continente donde de cada 10 europeos, solo 1 cree en Dios. De cada 10 europeos. Y note, quiero aclarar, no es que no crean en Dios. No es cierto que es un continente ateo, no. Es lo que se llama un continente blasfemo. Es decir, no dicen públicamente que no creen en Dios, sino que de cada 10 europeos, 9 de ellos dicen que no, así públicamente lo dicen, que no necesitan a Dios. Y dicen palabras grotescas, profundas. Mis hermanos gitanos que están en este momento conectados en Madrid, España, mis hermanos, ahorita el pastor allí en Rumanía, que están conectados en este momento, ellos saben lo que estoy hablando, porque ellos lo están viviendo en carne propia. No es que son ateos, sino que son blasfemos. Es terrible escuchar a los niños de los europeos en las escuelas expresarse con palabras. Me decía el hermano Carlos Chávez, uno de nuestros pastores que apoya a la iglesia El Shaddai de aquí donde mi suegro, me decía el hermano Carlos Chávez: hermano Bolaine, a veces nuestros niños vienen llorando de la escuela porque escuchan a sus compañeritos expresarse de Dios de una forma súper vulgar contra Dios. No es un continente ateo, es un continente blasfemo. Y es impresionante, porque no olvide que en Edad Media el cristianismo floreció en una manera impactante en esa parte del mundo. Allí hasta hoy en día todos los predicadores citamos a prominentes hombres de Dios de ese continente. El pastor Obed Jiménez anoche en la graduación de los estudiantes del Instituto Bíblico hacía referencia en su mensaje de prominentes hombres de Dios de ese continente, como Charles Spurgeon, y podemos hablar de Juan Wesley y de todos esos tremendos hombres que hasta hoy en día
200, 300, 400, 500 años hacemos referencia de esos tremendos hombres de Dios que fueron usados en el continente Europa, donde el cristianismo floreció. Desde allí llegaron nuestros primeros evangélicos con los conquistadores a América. Desde allí llegaron y fundaron esta preciosa nación llamada los Estados Unidos de América. Desde allí llegaron a Canadá y fundaron el país de Canadá, que hoy en día lo hemos perdido. Canadá está igual a Europa en este momento. Tristemente, Canadá ya no es el país cuyos padres fundadores sentían orgullo por Canadá. Hoy Canadá, como vimos en plena pandemia y el año pasado, más de 24 pastores anglosajones fueron enviados por más de 14 meses a la cárcel, solo por haberse atrevido a hacer culto en plena pandemia. Pero no echaron preso a ningún muslim, es decir, a un líder de los musulmanes. Pero no echaron preso a ningún sacerdote de la religión hindú que se siguieron reuniendo. Pero sí echaron preso a 24 pastores anglosajones. O como estamos viendo, los templos en Edmonton y múltiples partes de Canadá, este movimiento de género, que no voy a usar la palabra, pintando las puertas de las iglesias color de sangre, en repudio, porque los evangélicos de Canadá no quieren apoyar a lo que llamaremos esta mañana matrimonio igualitario o el aborto. Esa es la crisis que estamos viviendo en este momento. Que me recuerda este pasaje que voy a leer con ustedes. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el gran calor. Nótese. Y los hombres fueron quemados con el gran calor. Con el gran calor. Y en lugar de arrepentirse, dice aquí Apocalipsis 16, 8, 9. Dice, y en lugar de arrepentirse, blasfemaron más fuerte del nombre de Dios. En una de las imágenes que iba a mostrar con ustedes aquí, mostraba a un grupo de turistas apenas ahorita en el mes de julio, en Madrid, España. Y en este bus de turismo, Madrid. Y así en el rótulo sale la pantalla del termómetro. 49 grados centígrados en Madrid, España. Que como dije, para los que viven en Colorado, en Nuevo México, para ellos esa temperatura no les asusta. Pero para los de España, 49 grados centígrados, lo que les ha provocado la muerte de 237 personas de olas de calor, es algo completamente anormal. Y más anormal todavía, cuando apenas el domingo pasado, apenas hoy hace 8 días, los de París, Francia, estaban teniendo récord histórico en las temperaturas de calor. Y en solamente 5 días, un cambio abrupto que no pueden entender ellos mismos. En solo 5 días se le devino una tormenta, pero como hablaba el informe allí, serán fuertes tormentas consecutivas las que van a acercarse. Una tormenta que usted lo vio, acaba de ver en los noticieros, impactante e histórica sobre Francia. Los cálculos son centenas de muertos. La incoherencia. 49 grados centígrados apenas domingo, y apenas 5 días después, una tormenta de lluvia ciclónica con pedazos gigantes de hielo o granizo del tamaño de una piedra de béisbol. Es como que nos recuerda Apocalipsis. En una de las 7 plagas dice, y vi al cuarto ángel, y vi a un ángel que golpeó y cayó granizo sobre la tierra, y la gente
en lugar de arrepentirse, blasfemaban más. Lo que estamos viendo es tan impactante en este momento que algunos se atreven a decir que ya estamos en la gran tribulación. E inclusive tenemos pastores aquí en el valle, aquí mismo en el valle, que antes de la pandemia eran pretribulacionistas, pero como en media pandemia muchísimos se alimentaron de las redes sociales y no hay duda que allí operaron los demonios en las redes sociales. Algunos de esos pastores, como ese de aquí del valle, que era premilenialista, en su totalidad cambió porque escuchó a un elemento de España, personaje de España, que tiene casi la totalidad de los evangélicos hispanos de América Latina, seguidores de él. Y este hombre los está dirigiendo, haciéndoles creer con exactitud que ya estamos en la gran tribulación, que en este momento ya estamos entrando al tercer año de la gran tribulación. Y por supuesto, esto que está pasando en el mundo abona el terreno para lo que él está enseñando. El grave problema de este señor de origen español es que él ni siquiera es evangélico y multitudes de pastores están creyendo en alguien que ni siquiera es un evangélico. Y eso es triste y eso es sumamente peligroso también en lo espiritual. Pero lógicamente que lo que está pasando abona el terreno para los que están creyendo que ya estamos en la gran tribulación. Sin embargo, insisto una y otra vez, esto no es la gran tribulación. Lo que estamos viendo son síntomas de la gran tribulación. En otras palabras, lo peor se aproxima. Aunque las noticias no son alentadoras, en un informe reciente, en estos momentos, en un informe reciente de la Unión Europea, advierte a los Estados Unidos de América de que se prepare para cualquier eventualidad de guerra civil a partir del 2024. Según los expertos en politología, están diciendo que el terreno en Estados Unidos se está abonando por la confrontación política y especialmente porque ese líder polémico podría dar la chispa y decir que algo pasó el 24-24. Eso lo están diciendo los expertos de Europa. Y podría desatarse una guerra civil. ¿Podría ser el caballo rojo eso? Para los que están creyendo que ya estamos en la gran tribulación, por supuesto que eso abona el terreno para ello. La pregunta es si todo esto se está dando, ¿no son las palabras de Jesús que habló? Y en la tierra la gente estará asustada, impactada, porque la potencia de los cielos, la palabra que utiliza aquí es espáfora. Eso quiere decir el sistema atmosférico, que es el que tiene que ver con el control de nuestro clima, si llueve o no llueve. La palabra que está dando a entender aquí Jesús dice, porque el sistema climático será herido. Una herida no se produce sola, una herida es provocada. Los expertos dicen, nosotros los humanos, por nuestro orgullo, nuestra avaricia descontrolada, hemos provocado el daño irreversible. Una vez más, Dios no se equivocó entonces con la palabra. Cuando Él dice, porque el sistema atmosférico será herido, y entonces habrá dolor, pánico en los seres humanos. Una de las cosas de las imágenes que teníamos es ver en este momento la multitud de animales, de animalitos preciosos como los osos polares, abandonando sus hábitats naturales. Algunos dicen que han viajado centenas de millas de sus hábitats naturales. En Canadá ha sido típico ver a la multitud de comadrejas, como le decimos nosotros, comadrejas y zorros polares, estos zorritos polares,
que son blancos, bien bonitos, parecidos a nuestros Doberman, solo que son bien blancos, a nuestros pastor alemanes, abandonando el Polo Norte en centenas de millas. Dicen los científicos, eso no es bueno. Eso quiere decir que los animalitos del Ártico están oliendo algo tenebroso que se aproxima para la tierra. Eso me hizo recordar los días de Noé. La Biblia dice que cuando se estaba acercando el fin ya, cuando iba a llegar el momento del diluvio, cuando Dios le está ordenando a Noé que comience a trepar él y su familia al arca. Dice la historia, la Biblia, que empezaron a bajar animalitos, animales salvajes, donde, hablando con realismo, era imposible que Noé pudiese ir en aquel entonces hasta la Antártida. Si estamos hablando que en aquel entonces Noé estaba en lo que hoy conocemos como Babilonia o Irak, entre Irak e Irán, más o menos es el área donde estaba ubicado Noé. Era imposible que desde ahí, sobre todo que no estaban las condiciones en aquel entonces, que Noé hubiese ido hasta la Antártida para ir a recoger una pareja de ositos, una pareja de lobos marinos o lobos de la Antártida o el Ártico. ¿Cómo es que esos animalitos bajaron solos? ¿Cómo es que esos osos polares, esos lobos del Ártico, esas comadrejas polares, esas aves empezaron a bajar a buscar el arca de Noé? ¿Quién les dijo a esos animalitos que algo tenebroso se acercaba sobre la tierra? Y empezaron a bajar. A buscar el arca de Noé. ¿Quién les dijo a esos elefantes? No olvide ustedes que ustedes están acostumbrados a ver los elefantes de los circos o a ver los elefantes de estos lugares, de los zoos. Pero si ustedes van a África se darán cuenta que los elefantes son animales altamente salvajes y peligrosísimos para matar. ¿Quién les dijo a estos animales salvajes y peligrosísimos como el elefante que bajaran en aquel momento a buscar el arca de Noé? Porque Noé no fue por ellos. ¿Cómo es que estos animalitos en estos momentos, dicen los científicos, están dejando sus hábitats naturales? Están viajando centenas de millas. ¿Es que acaso ellos, al igual que en la época de Noé, están oliendo una catástrofe sin precedentes? Pues eso es lo que estamos viendo. Exactamente, eso es lo que estamos viendo en este momento. Aparte de todo esto, en estos instantes estamos siendo testigos en algo más extraordinario, del cual ya lo vivimos el 2020. Una vez más, 2017, en el libro Israel al filo de la profecía, escribo un pasaje en aquel momento, que la lucha dura siempre ha sido, y eso así terminaremos. Lamentablemente ya no se va a hacer cambio. Lamentablemente en nuestra Biblia, en inglés y en español, se cometió, tal vez no errores, no voy a condenarlos, pero cuando ellos deciden no traducir esas partes, como dice allí, pongámonos en los zapatos de ellos. Ellos estaban diciendo, si nosotros traducimos eso que está diciendo Job, nos van a llamar locos, o van a decir que los evangélicos somos locos, que los cristianos somos locos. Y los científicos en aquel momento se iban a burlar.
El libro de Job, que es el que cito en el 2017 en esta parte del libro, dice un pasaje, en la traducción en hebreo es escalofriante, aunque más o menos está escondida en español. Dice así, para los que apuntan, Job 38, 22, 23. Dice, apúntenlo por favor, dice: ¿has penetrado tú hasta los depósitos de nieve? Nótese lo que está diciendo. Es el Altísimo quien está hablando en ese momento a los reproches de Job. ¿Has penetrado tú a los depósitos de nieve? ¿Has visto los depósitos de hielo? Y luego dice, allí es donde se decide no traducir. Si usted ve, lean bien, tienen allí Job, ¿verdad? Leanlo bien, 38, 22, 23, sobre todo los hermanos del Instituto Bíblico. Si usted ve el 23, automáticamente se da cuenta que algo se le cortó allí, en el 23. A ver, los hermanos, el hermano Escamilla, mire, ya lo tiene allí. Nótese, terminen de leer el 22, yo solo lo escucho aquí en voz alta, y va a ver, y después comienza el 23, va a ver que algo pasa ahí. Léamelo. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Granizo se traduce también depósitos de hielo, o sea, los témpanos de hielo, y es decir, traducirlo como granizo. En el original dice los grandes depósitos de hielo, como que está dando a entender quebrándose. Eso es lo que está hablando, quebrándose. ¿Cuáles son las imágenes que hemos visto en los últimos años? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Han visto en las imágenes los impresionantes caquetes de hielo quebrándose? Algunos del tamaño de Nueva York, quebrándose. Eso es lo que está diciendo allí. Sí, sigan a ver. Que tengo reservados para el tiempo de angustia. Nótese cómo dice, de una vez corta un pedazo allí. Siga, dice, que tengo reservado para el tiempo de angustia. Para el día de la guerra y de la batalla. ¿De qué está hablando Job? ¿De qué está hablando el Señor aquí a Job? Pero en el original dice, porque tú has guardado en esos depósitos de hielo por millones de años. La traducción en aquel entonces, porque esa palabra no se conocía hasta ahora que la conocemos ya científicamente más popularmente, el escritor lo traduce como úlceras. Hoy lo traducimos como virus. Dice, porque tú has guardado esos millones de virus, y los has tenido dormidos en los grandes glaciares, y los tienes reservados para el día en que tú entrarás en guerra con las naciones, para el tiempo de la gran angustia. ¿Cuál es la condición de la humanidad en este momento? Una confrontación directa contra Dios. A ver, ¿qué comencé a hablar de Europa? ¿Que son ateos? ¿Eso fue lo que dije? ¿Qué estoy hablando de Europa? No son ateos, ¿qué son? Blasfemos. Es decir, en una abierta confrontación contra Dios mismo. ¿Qué es la crisis que estamos viviendo en nuestra preciosa nación? Porque Estados Unidos, a pesar de todo, sigue siendo la nación única en el mundo, que sigue levantando la bandera del cristianismo. Sin embargo, nuestra nación ha entrado en la peor crisis espiritual y en las enormes incoherencias que no tienen respuesta. ¿Cómo es posible que tengamos un presidente? Y no quiero que me miren con tilde político, porque como ministro no podemos ser activistas políticos, pero sí tenemos que decir algunas cosas cuando va en contra del principio de la profecía. ¿Cómo
es posible que tenemos aquí 12 millones de inmigrantes? Que algunos tienen hasta 20, 23 años de estar pagando impuestos, de trabajar duro en esta nación. Y que en más de 20, 25 años no les han dado un solo permiso para tener una licencia de manejar, a excepciones de California y de Nueva York. Y que a nadie de nuestro sistema político le importa el dolor de esos 12 millones de nuestra gente, cuyos hijos, a lo que se le llama Dream Act, los tienen en el laberinto a cada 2 años, los tienen allí pasando sufrimiento. Cuando son muchachos que vinieron niños aquí, que la lengua que aprendieron es la lengua del inglés, que ni siquiera conocen la tierra de los orígenes de su padre. Y estamos hablando más de 3, 4 millones de jovencitos de DreamMax, los soñadores. ¿Y no se puede crear una ley para legalizar a todo esto? No se puede. Pero de momento viene nuestro magistrado Alito, de la Corte Suprema de Justicia, y descubre que esa ley del aborto nunca fue ley, que fue una mala interpretación y por lo tanto nunca ha sido legal. Lo que hizo nuestro magistrado Alito hizo que se levantase todo el movimiento pro-abortista en contra. Hoy ahí se salió nuestro presidente corriendo desesperado a crear decretos y decretos y decretos y decretos y decretos para proteger a cualquier mujer que quiera abortar. ¿No es eso una injusticia? Ahora entendemos por qué Dios está en este momento, no solo con Europa, el mundo entero. Aplaudiría yo a nuestro presidente Joe Biden que el día de mañana salga diciendo que firma, aunque se le levanten los otros, firmando un decreto que legaliza a estos pobres gente que tiene más de 20 años pagando impuestos y no tienen un permiso de licencia para manejar. Pero no, para ellos hay oídos sordos, para que se cumpla la palabra de Isaías. Porque en aquellos días a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Porque aquello que un día llamábamos y que llamamos con nosotros los ciudadanos norteamericanos con orgullo de una de las naciones únicas en el mundo de free speech, o libertad de hablar. Pero en este momento, en las redes sociales, esa ley no existe. Y Humberto, que es periodista, lo sabe aquí. Porque todo el movimiento salió a condenar a nuestro gobernador de Florida, quien dijo que no es justo que nuestros niños sean sometidos a las escuelas públicas, a que les obliguen a recibir algo que va contra su principio moral. Y elimina todititos esos libros que hablaban, que les obligaban a los maestros a enseñarles a los niños en Florida que dos hombres son 2 hombres y 2 mujeres son 2 mujeres. El gobernador de Florida dijo: no, señor, no confundamos la mente de nuestros niños. Nuestros niños tienen que saber que existe un hombre y una mujer para procrear. Pero se le vino todo un ataque de terremoto contra el gobernador DeSantis, porque quiere volver a los principios morales. ¿Ahora entiende el pasaje de Job? ¿De qué está hablando Job?
Dice, y yo despertaré los glaciares y despertaré los millones de virus dormidos, a los cuales los he guardado, los he tenido dormidos por millones de años. Eso lo dicen los científicos. Estos virus lo están diciendo. Qué increíble, porque los científicos no están diciendo nada nuevo que no está en las Sagradas Escrituras. Ellos dicen, estos virus han estado dormidos millones de años, dormidos. Y de momento despiertan. Los científicos dicen, todo esto se debe culpa al cambio climático. Ese cambio climático, dijo, está impactando no solamente en la biología de los animales, en la forma biológica de los animales, dijo, sino también en los virus que han estado en esos animales. Estamos viendo, de hace apenas en esta misma semana, estaban en History Channel, estaban hablando y dice, es que lo que nos desconcierta, dijo, es que este virus, el coronavirus, es un virus que siempre ha estado en nuestros perros, en nuestros gatos, haya estado y no de forma inofensiva, dijo, de momento este virus salta del perro, salta allá y ¡pum!, se vuelve y se mete al humano. Dijo, eso es lo que no podemos entender. Lo que no podemos entender, dice, cómo este virus estuvo en las ratas, en todas las ratas ha estado, ahí estuvo en las ratas. De momento este virus salta a un mono y del mono salta al ser humano, y en este momento tenemos 75,000 contagiados en todo el mundo con la viruela del mono. Sobrepasamos los 5,000 en Estados Unidos en este momento. El 98% de los infectados son del movimiento gay. ¿Podría ser esto un ajuste de cuenta del Altísimo? Si tuviéramos que ver la condición del ser humano, la condición de Europa, entonces diríamos que sí. Es un ajuste de cuenta. El pasaje de Job. Por el otro lado, una de las preocupaciones, ustedes lo vieron, ¿no? Ustedes mismos lo han estado viendo en la noticia. Usted sabe que es parte de nuestro sistema científico. De momento aparece un niño completamente alentado allí en Nueva York, y de momento aparece el niño con parálisis. De inmediato hacen los estudios y descubren que se llama poliomielitis. Le preguntan al niño o a los papás, ¿dónde han estado estos niños? Porque de momento sale él, sale otro niño, otros compañeritos de ellos, y dice, ¿dónde han estado? Ellos dijeron, no sé, pero ellos juegan aquí cerca de estos aguas residuales. Van corriendo los científicos, agarran muestras de esas aguas residuales y descubren el despertar del virus de la poliomielitis, que supuestamente estaba dormido o estaba extinguido. Eso provocó que el primer ministro de Inglaterra anunciase hace 3 semanas para todo Inglaterra, a todos los niños, desde los recién nacidos hasta los 15 años, a que acudan rápidamente a ponerse una vacuna de refuerzo contra la poliomielitis. Porque el ministro de Inglaterra, que por cierto, récord esta semana en Inglaterra de temperatura, el pavimento reventándose. No olviden ustedes que en Londres, Inglaterra, es fresco todo el año. Ellos dicen, este despertamiento y el calentamiento de esas aguas residuales puede también traer lo que está pasando en Nueva York. O en otras palabras, están despertando los grandes virus de
el libro de Job. Y si eso es así, el camino a la gran tribulación parece estar allanándose con gran potencia. A todo esto hay que abonar el enfriamiento de la iglesia. Lo he venido diciendo desde el año pasado. Estamos pasando la peor crisis espiritual de la iglesia. A mí me está tocando viajar cada fin de semana y estoy viendo el mismo fenómeno con todititito los pastores hablando, hermano Bolaine. Hay un enfriamiento. En lugar de haber despertado la gente con esta pandemia, se enfriaron. Multitudes de evangélicos no han regresado a los templos o sencillamente ya no sienten una pasión. Eso es lo que conocemos, la pérdida del primer amor. ¿Qué significa la pérdida del primer amor? Dejar de amar a Dios que como lo amabas al principio. Que ya no sienten pasión, ya no sienten deseo de llorar. Ya es muy poco, aún en el Divino Redentor. Ahora que llegamos a las 9 de la mañana, una sola hermana aquí en el altar llorando, clamando, orando. Ya no vemos ese despertar, esa pasión. Hay un tema que lo he estado dando todos los domingos donde voy, que se llama la crisis de los 10 leprosos. Y he visto a las congregaciones, a todos llorando, porque en uno de los términos utilizo lo que significa la palabra en hebreo totá, que en español simplemente significa gracia, pero que en hebreo es más profundo. Y cuando toco aquel momento del leproso número 10, que dice que venía de regreso en todo el camino pegando saltos, brincos, gritos, y eso es lo que significa todá: levantar tus manos, saltar, gritar, llorar. Ya no estamos viendo eso en la iglesia. Ya no estamos viendo lágrimas. Yo voy a pedir que se pongan de pie, sí, por favor. Pónganse de pie. Ya no estamos viendo lágrimas. Ya no estamos viendo manos levantadas. En ese tema que hablo, cuando dice que el 10º leproso venía brincando, eso es lo que dice el original, dice que venía brincando, saltando y gritaba en todo el camino: fui sano, fui sano, fui sano, y levantaba su mano en alto. ¿Te acuerdas cuando te convertiste la primera vez? ¿Te acuerdas que sentías deseos grandes de llorar? ¿Y se acuerdan ustedes cuál era la pasión número 1 cuando se convirtieron? El deseo que tu mamá, tu papá, todos tus seres queridos se convirtieran. ¿Te acuerdas? Estamos teniendo un impacto sin precedentes. Virus mortíferos están despertando. Los científicos dicen que en este momento 200 virus que por millones de años estuvieron dormidos han despertado y que están saltando de los animales
están saltando al ser humano, que es la otra parte que ellos todavía dicen no pueden entender, como el coronavirus, que salta de nuestros animalitos. Y en este momento está incontrolable en los seres humanos. ¿Por qué? Porque ni siquiera la vacuna que ya vamos por a la quinta en Israel lo está deteniendo.